1:10 de la tarde para cerrar nuestro magazine. Recuperamos por fin la sección de Palabras en el Aire, en esta ocasión con la compañera Ana. Y hoy tenemos una entrevistita, no voy a adelantar más. Hola. Hola, buenos días, Puché. Pues sí, como bien comentas, hoy vamos a entrevistar a una de las grandes autoras de aquí, de nuestra zona, que no es más que Mizanón. Y bueno, como ya comentamos, a Alba y a mí se nos ocurrió la maravillosa idea de entrevistar, ¿no?, a estos autores que tenemos en la zona y darles un poquito más de voz y conocerlos, que evidentemente durante todo este tiempo que se hacen presentaciones de sus libros, pues los podemos conocer, pero bueno, creo que esta es otra forma también, ¿no?, un poco también más amena. Y no sé si darle ya voz o... Aquí la tenemos a la Sí, espera. pues adelante, y así que esté con nosotros. Compañera. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, Emi. Hola, buenos días, encantadísima, Ana, de que me hayáis invitado, de verdad. Un placer, ya lo sabes. Bueno, pues yo, antes que nada, voy a presentar un poquito a Emi para aquellas personas que no la conozcan, aunque lo dudo, porque forma parte de la cultura de aquí ya, puñolera. Y bueno, pues Emi ya fue finalista del 12º premio de novela Fernando Lara, con su primera novela, Su último viaje. Luego, además, también ha escrito pues relatos cortos, que los podemos leer en Metacuentos, y también microrelatos en la publicación Dayal, y además también de un libro de aforismos y reflexiones y poemas de la naturaleza y místicos que se titula La voz blanca. También ha escrito, de hecho lo presentamos en la biblioteca de Buñol hace 2 años, creo ya, 2 o 3, no sé, se me pasa el tiempo volando, que es La hierba azul de Calíope. Y el último libro que has publicado, Noemi, es Las 5 estaciones de Vivaldi. No, anteriormente el último, Las 5 estaciones, y anteriormente al que presentamos en la biblioteca en 2018, como has dicho, La hierba azul de Calíope, estaba Yamana, que también lo presentamos en Buñol. Todos los libros míos, primeramente, para aquí mis chicos de Buñol. Sí. Bueno, pues... Espera, voy a dar un poco de volumen porque no te oigo muy bien. Bueno, pues Las 5 estaciones de Vivaldi, como decía, que es una novela ambientada en Venecia de 1712 y donde conoceremos a la protagonista, que es Ana Isabela, y pues vamos a conocer un poco su historia, ¿no?, que es un canto al amor, a la mujer y a la historia de otras muchas que han luchado por conseguir su sueño. Pero bueno, la idea de esta entrevista no solo es conocer un poco las novelas y publicaciones que ha hecho Emi, sino conocerla más en su rama más literaria, pero más técnica, ¿no? Y bueno, yo las preguntas... Te tengo que hacer un par de preguntas, Emi. Oye, Ana, si quieres, en primer lugar, a mí me apetece agradecer primero el programa que estás haciendo, agradecer los libros, porque son todo para nuestras vidas. Y que, bueno, que está fenomenal que hagáis estas cosas y te doy la enhorabuena también. Y ahora ya me preguntas lo que quieras. Pues muchísimas gracias, Emi. Yo, la verdad es que cuando empezamos el programa a través de la biblioteca, pues era un poco para dar esa voz, ¿no?, a casi todos los autores que pasabais por allí todos los meses y también dar publicidad a la biblioteca. Y yo creo que eso no lo debemos de permitir, o sea, tiene que continuar. Así que así estamos. Fenomenal. Bueno, a ver, yo tengo una duda y la primera es, ¿cuándo empezaste a escribir? Sí, pues mira, yo empecé a escribir en el 2003 y esto se debió porque en el 2001 sentí una necesidad interior de transmitir y compartir lo que llevaba dentro, ¿no?, de comunicar. Y empecé en la radio, empecé con un programa en la radio, el programa de Nueva Consciencia, que de ahí se derivó el que escribiera artículos todos los meses. Sí. Y un buen día, en 2003, pues me vino la idea de hacer unos libros, o sea, con valores importantes para mí, hacer un relato, ¿no? Y empecé con un relato sobre almas gemelas, luego empecé un segundo relato, y cuando llegué al tercer relato, pues ese relato me di cuenta que daba para más, y es cuando hice la novela Su último viaje. Entonces hice la novela Su último viaje, después de escribir la novela la dejé aparcada, continué con los relatos, y terminé ese mismo año, porque la novela la escribí muy pronto, la escribí en 3 meses, pues acabé el año con los relatos, el libro completo de Metacuentos, que son 12 relatos
bueno, que nos llevan un poco más, le llaman metacuentos porque van un poco más allá, ¿no? Sí. Llevan ese punto ya trascendental, que es lo que me caracteriza en toda la obra. Sí, sí. Y ese año, en el 2004, ya salió publicado. Entonces, a partir de ahí ya, pues podemos decir que me di a conocer en el mundo literario y editorial, por decirlo así. Sí, porque realmente empezó como una aventura, pero, o sea, Sí, tú no te llegaste a plantear, yo quiero, cuando sea mayor quiero ser autora, ¿no? Pues, Fue así un poco como que la vida te ha ido llevando. Sí, porque mira, si a mí hace 20 años me dicen, Emi, vas a escribir novelas, relatos, aforismos, te vas a ir a México con tus libros, vas a tener algún premio, bueno, pues eso no me lo hubiese creído, vamos, para nada. Es que no entraba en mi plan. Yo eso de escribir, vamos, yo me he descubierto a mí misma, Ana. Esto ha sido una cosa que ha surgido de manera, pues, bueno, pues por la evolución, el crecimiento personal, que cada persona llevamos dentro un gran potencial creativo, y llegó a mi momento. Yo siempre he sido muy creativa, la verdad. Mi hija siendo pequeña, por ejemplo, ya teniendo 4 años con todos los sobrinos, ya hicimos una adaptación de La Sirenita en la montaña, donde los críos interpretaban su papel, los disfrazamos, o sea que yo, creatividad en muchas facetas, pero vamos, dedicarme a escribir, ¿no? Ha sido, ya te digo, pues para mí una sorpresa, y ahora pues estoy, claro, ahora es mi manera pues de expresarme, ¿no? Sí. Todo lo que llevo dentro. Pues sí. ¿Y tú crees, por ejemplo, que hay algún autor que te haya inspirado o que te haya marcado a la hora de escribir? O Pues mira, vamos a ver, siempre cuando escribimos volcamos todo lo que somos, y lo que somos es todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos adquirido en experiencias, en lecturas y en todo, ¿no? A mí particularmente no me he inspirado nunca en ningún autor. Primera porque yo, bueno, tengo que decir que soy un amante del saber. Sí. Me gusta todo, he leído de todo, y principalmente he leído no ficción. O sea, yo lo que menos he leído ha sido ficción, aunque he leído mucho, claro. Pero yo, claro, ya con los años que tengo ya me he descubierto, mi camino es la filosofía y la espiritualidad. Entonces, yo, por ejemplo, pues desde muy joven siempre me he sentido muy atraída por todo lo que tenía que ver pues con eso, con la filosofía, y lo he descubierto luego años después, cuando me he analizado, bueno, pues leía estos libros, leía los otros. Yo, ahora cuando me dijiste que me ibas a entrevistar, que hice un repaso así somero y tal, digo, claro, es que he leído absolutamente de todo. Depende qué etapa de mi vida, pues me he acercado a unas cosas o a otras, ¿no? Pero mira, yo, por ejemplo, el otro día recordaba, a raíz de decirme tú esto, ¿no? Digo, bueno, mis primeros libros fueron pues los 3 cuentos famosos de Perrault, que son los del siglo XVII, La ratita presumida, La Bella Durmiente y La Cenicienta, que aún los conservo. Eran enormes, eran pues más del tamaño de una 3, y para mí eso ya fue, bueno, mi madre nos compraba los libros en Reyes, y para mí eso ya fue mi primera biblioteca, porque los conservo todos, absolutamente todos, bueno, excepto los que he dejado y no me han devuelto, todos los que me compraba los tengo todos. Y bueno, a partir de entonces, pues también luego a continuación, pues los cuentos de hadas, que tenían las fábulas de La Fontaine, de Perrault, los cuentos de Andersen, los típicos cuentos que siguen desde entonces con actualidad, ¿no? Y luego me acuerdo que la primera novela que me compró mi madre en Reyes fue Ben-Hur, y era una adaptación para niños, y también la conservo. Y luego mi lectura en aquella época infantil pues eran tebeos, los tebeos típicos, Mortadelo, tal, y luego iba a la biblioteca, y Mortadelo, Filemón y Chipizape y todo esto, ¿no? Luego pues me acuerdo que cuando salía del colegio pues iba a la biblioteca, que estaba Don Vicente Cano, que mucha gente de los que nos están escuchando se acordarán, que estaba entonces la biblioteca, esto lo digo para los jóvenes que no saben estas cosas, estaban en el Ayuntamiento de Buñol. Y ahí pues entrábamos y nos dejaba coger solamente un libro, pero cuando se descuidaba lo cambiábamos por otro. Sí, además yo he oído aquella época de leer pues La aventura de los 5, Las aventuras de Tintín, ese tipo de libros, ¿no? Y luego ya, en mi época ya, cuando empecé, siendo ya juvenil, pues ya me llegaron pues el diario de Ana Frank, pues lo que se leía entonces en la adolescencia, que era pues para saber, por ejemplo, el diario de Daniel, que era pues de la iglesia, ¿no? Con las represiones del momento, el diario de Ana María, bueno, esas primeras lecturas. Pero ya con 15 años ya me llegó una novela fantástica que fue Lucrecia de Borgia, y ahí ya descubrí que a mí me apasionaba la lectura, o sea, todo lo que tenía que ver con la historia, ¿no? Empecé también, pues, la gente se acordará que el tío Carrasco tenía una librería ahí en la Plaza del Pueblo, bueno, en la
muy cerquita de la iglesia. Sí. ¿Tú la conoces, Ana? ¿La conocías? La conocía porque mi madre me ha comentado de su existencia, pues, igual que de Cano, cuando llevaba también la biblioteca. Exacto. Pues el tío Carrasco, la verdad es que se leía todos los libros que traía. Y a mí me encantaba ir y le decía, a ver, tío Carrasco, ¿qué ha traído esta semana? Y me compraba, sobre todo, libros de ensayo. Me compraba, por ejemplo, Suecia, Infierno y Paraíso, la biografía de Cervantes, sobre LSD, bueno, libros así, ¿no? Y aparte de alguna novela. Pues empecé a coleccionarme, por ejemplo, las novelas de Blasco Ibáñez, esa etapa. Y bueno, la verdad es que de ahí, pues ya fue evolucionando la lectura y empecé ya pues con libros ya de psicología, psicoanálisis, empecé a leer a Erickson, a Marcuse, a Sabater, a Fernando, a Javier Zadaba, todos estos que Ortega y Gasset, y ya empecé a introducirme más en el pensamiento y a darme cuenta que lo que me interesaba era la historia, pero desde el punto de vista del pensamiento. Entonces, bueno, yo he descubierto, he leído a los clásicos, maestros de Oriente, de Occidente, me he leído a Platón, tengo todas las obras completas de Platón. Me parece que Platón pues ha sido determinante porque realmente pues es gran parte del corpus de ideas capitales de nuestro pensamiento occidental, ¿no? Sí. Pero bueno, más o menos ese ha sido mi tipo de lecturas. Y luego sí que tengo libros, pues claro, que dices, los destaco porque en su día también es verdad que cuando era muy joven los primeros libros que me llegaban me impactaban mucho. Y ahora con la edad, pues ya los libros que me llegan, pues me gustan, pero no hay ninguno a lo mejor que me toque como me tocaba entonces, ¿no? Por ejemplo, como te he comentado, lo de Lucrecia de Borgia, en aquel entonces me impresionó, ¿no? Es la inocencia de la primera lectura. Claro, cuando empiezas a descubrir, por ejemplo, mira, una novela que también me impresionó, me encantó, fue la de Drácula, de Bram Stoker. Buenísima. Maravillosa. Sí. También, por ejemplo, cuando leía Shakespeare, Romeo y Julieta, bueno, me impresionó muchísimo. Estas cosas que, por ejemplo, El Exorcista, cuando lo leí dije, ya no leo más de estas cosas, ¿no? O sea, fue tan horrorosa la experiencia, tan horrorosa, que dije, ya no leo más, ¿no? Luego, por ejemplo, pues descubrí a Marguerite Yourcenar, que a mí me encanta ese tipo de historia, de novela histórica filosófica, que ahora luego os diré los libros de cabecera que yo, por ejemplo, recomendaría. A Virginia Woolf, sí, bueno, también la época. Eso es una de las preguntas que tengo apuntada. Como me lo dijiste el otro día lo de la entrevista, me he puesto a pensar y me ha venido a la cabeza todo lo que te estoy contando ahora. Sí. Pero tú me cortas cuando quieras, ¿vale? No, por ejemplo, este programa es para ti, es para darte voz, así que cuéntanos lo que tú quieras. Pues vale, yo voy hablando y cuando te parezca me cortas. Bueno, no, lo único que, pues por ejemplo, el tipo de eso digo, de novela histórica que no sea, o sea, la novela histórica me gusta, ¿no? La pura novela histórica, pero me gusta mucho más que sea hibridada, ¿no? Que tenga, pues, a lo mejor una buena historia de amor, que tenga un punto filosófico, que tenga algo más, que aporte algo más. Por supuesto, también pues pasé por la época de las novelas románticas, ¿no? De las hermanas Bronte, la Jane Eyre, bueno, todas estas, ¿no? La Jane Austen, perdón. Y bueno, pues eso, que me hayan impresionado, pues impresionado en el sentido, pues, que me hayan dejado huella, ¿no? Que diga, bueno, como novela histórica, por ejemplo, Sinué el egipcio, esa novela fue para mí impresionante. No sabía, en aquel entonces, yo era muy joven cuando la leí, no sabía nada de las momificaciones ni nada por el estilo, y me acuerdo que me encantó. Y el verano pasado dije, ay, voy a releerla a ver porque como fue tan impresionante para mí, porque además también habla del mundo clásico griego, de todo. Tú la has leído, ¿no? Sí, yo esa la leí por mi época, claro, lo que tú dices, ¿no? Todos pasamos época. Yo pasé mi época de clásicos, además casi todo literatura inglesa, como Shakespeare o Jane Austen, Dickens, y después pasé una época de novela histórica. Pero yo además yo me centré sobre todo en el mundo egipcio, no sé por qué, pero me llamó muchísimo atención. Pero claro, eso me lo leí, creo que mi época egipcia creo que fue de los 12 a los 13 o algo así, entonces hace ya muchos años y no recuerdo todo. Ya, pues yo igual, yo también, ya te digo que todas mis primeras lecturas me dejaron huella, ¿no? Pues Sinué, por ejemplo. Luego también, pues novelas como El nombre de la rosa también me dejó mucha huella. Impresionante, además, la escritura que tiene. Maravillosa, ¿verdad? Sí. El perfume también de Patrick. De Patrick tiene un apellido raro. Por ejemplo, otra novela que también para mí es de cabecera es la de 100 años de soledad, y disfruté como una loca, o sea, la de 100 años de soledad de García Márquez. Sí, para mí fue algo maravilloso. Yo esa aún la tengo pendiente.
Creo que he intentado leérmela varias veces, pero nunca llega el momento. Yo hará más de 30 años que la he leído. Bueno, no sé, pero nada más salir la leí. Pero bueno, son esas que dices, te acuerdas que te dejaron que no se olvidan, ¿no? Sí. Pero mira, de todo lo que te he nombrado, por ejemplo, ahora mismo yo me quedaría, si dices, a ver, elige algo, porque claro, es que ahora mismo, vamos a ver, mi época, por ejemplo, también de la poesía, empecé la poesía descubriendo a Bécquer, luego por los discos de Serrat, pues descubrí a Miguel Hernández, a Machado, luego pues ya me introduje los místicos y yo he tenido una gran conexión y de hecho es la poesía que más me gusta, o sea, la poesía mía favorita es la poesía mística. La de entonces y la de ahora, que hay muy poca gente que haga en poesía mística, pero mira, precisamente hace 2 semanas estuve con unas amigas, me ha regalado un libro que no está editado todavía, pero es una maravilla. Y bueno, pues yo, por ejemplo, he tenido mucha conexión con Fray Luis de León, me ha encantado mucho su poesía, con Teresa de la Cruz también, bueno, los clásicos, ¿no?, de la mística. Y bueno, en resumidas cuentas, Ana, de todos los libros que me han impresionado y que ahora mismo, a ver, haz un resumen, a ver qué libro está tal, pues yo elegiría uno que es Juan Salvador Gaviota. Ese por un lado. Bueno, he cogido 3. Juan Salvador Gaviota, por un lado, es que me acuerdo que se hizo, no sé si lo conoces, de es que, Richard Bach. ¿De quién? Es que me suena muchísimo. Sí, de Richard Bach. Es que, mira, te cuento, fue un fenómeno editorial, se vendió más de 1 millón de ejemplares en la época universitaria, por los años 70 y tal. Y aquí a Buñol nos vino la película primeramente en Montecarlo, que yo me acuerdo que fue un llenazo impresionante. Fuimos todos los jóvenes de Buñol, habidos y por haber, y los mayores. O sea, se llenó Montecarlo para ver esta película, ¿no?, la de Juan Salvador Gaviota, porque es que es un canto a la libertad, es toda una metáfora. Y posteriormente me vino el libro, ¿no? En aquel entonces, cuando vi la película, me gustó, pero cuando luego compré el libro y leí el libro, es que es una metáfora absoluta toda la novela. Es una novela filosófica, cortita, que se lee de maravilla. Pero es que es impresionante. O sea, el mensaje es una alabanza a la libertad y a la libertad personal. Y a mí ese libro lo recomiendo al 100% para todo el mundo que lo quiera leer, ¿eh? De verdad, os va a dar a las personas que a lo mejor no encuentran su lugar en el mundo, que no saben por dónde pegar, porque su entorno no es el que desean, que lo lean. Que lean esta novelita, que es muy fácil de leer, porque es la aventura de una gaviota, o sea, ya digo que es una metáfora toda, pero es fantástica. Luego, mira, Ana, otro libro que yo considero también de cabecera, que a mí me encanta, es El mundo de Sofía, que es una novela que sí que la conocerás, esta es la de Joyce Steingarten. Sí. Suena que es una novela sobre la historia de la filosofía. Sí, sí, sí. Pues este libro a mí me llegó nada menos que en el 97. Pero es que hace un repaso, es una novela preciosa, pero encima es que hace un repaso por todo el pensamiento filosófico desde la cultura clásica hasta nuestros días. Y creo que es imprescindible para jóvenes, para adultos y para cualquier edad. Ese libro de verdad para mí es fantástico y no me canso de recomendarlo cada vez que alguien me pregunta por algún libro. Y luego un ensayo que a mí me chifla, de todos los ensayos que he leído y leo mucho, porque últimamente no, casi todo lo que leo últimamente son ensayos, aunque he leído también muchas novelas y todo, pero me quedo con La conspiración de Acuario, de Meredith Ferguson. Es una crónica apasionante, de verdad, pero es que además esta mujer es una adelantada de su tiempo, porque creo que lo escribió, a ver, mira, voy a ver, lo escribió en el 85, ¿vale? Y ya dice que la llamada conspiración de Acuario agrupa a millones de personas que de manera invisible están cambiando la sociedad a través de la expresión de su creatividad y de su propio potencial humano. Eso es un estudio redondo, que yo desde luego lo recomiendo para todas las personas que quieran ampliar un poco su visión de la vida y de cómo funcionamos a todos los niveles. Y ahora ya pues no sé qué más decirte, pregúntame tú lo que quieras, si me vienen cositas te las iré diciendo. Vale, pues a ver, yo primero tengo la oportunidad, porque claro, como normalmente el ensayo es un género que no suele llegar a grandes masas. Sí, eso entonces, es verdad. Sí, yo por ejemplo podría recomendar ensayos, pero sé que la inmensa mayoría de personas pues no están... es algo más denso de leer normalmente. Pero bueno, como he visto que te gustan... No te creas, no, Ana, es que esa es la idea que tenemos. Mira, a veces sí que hay ensayos que son auténticos muertos, sobre todo los académicos. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, pero hay muchos ensayos muy asequibles al público en general, o sea, no necesitas tener grandes
preparación ni nada para leértelo. O sea, yo, por ejemplo, aparte de que me encanta a mí siempre leer, por ejemplo, las enciclopedias y tal, pero sí. ahora mismo hay ensayos que son, por ejemplo, mira el éxito que ha tenido el Homo sapiens Totalmente. de Harari, y ahora, por ejemplo, el último que leí yo de él, el de Homo Deus, ¿no? Sí. Que es un anticipo del futuro posible que podemos tener, ¿no? Sí. Pero además te da unos datos y es súper ameno para leer, o sea, no... De hecho, han sacado hasta una novela gráfica. Ah, sí, mira, Sí, pues sí, eso sí. no lo sabía. Pues te lo digo porque realmente, hombre, a mí, por ejemplo, cuando leo el ensayo, yo no me doy un atracón de no sé qué tal, pero me gusta reflexionarlos, analizarlos, Sí. tal. Sí que es verdad que no llegan a todo el mundo, pero ya te digo que ahora los ensayos no son como antes, que eran tan académicos y eran para un sector determinado, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, mi experiencia que he tenido en la biblioteca, que yo estuve 6 años de becaria con Francis cuando estábamos en Valle de Andorra y estos 2 años y pico que bajó, Sí. ya te digo que el público normalmente se siente un poco reacio. Sí que es verdad que hay excepciones, como es los libros de Yuval, no me acuerdo, sí, Harari. sí, lo que has dicho de Homo Sapiens, que son Sí, geniales. sí. Pero yo quería recomendarte un libro que me parece genial, que también es un ensayo, que es La diosa blanca. Ay, me suena. De Robert Graves, si no recuerdo mal. Sí. Y es impresionante. Y, pues la leeré. Si no, claro. Me suena el nombre porque ya la he oído en otro lado, sí. Sí. Pues la anotaré, sí, la anoto. Y bueno, a ver, yo sí que también te quería preguntar un par de cosas. Bueno, a ver. Yo lo que te quiero decir, Ana, también es que he leído mucha metafísica, filosofía, temas espirituales, Borges, ya te digo, de Oriente y de Occidente, Tagore, Gibran, un montón, vale, Buda, Confucio, todo lo que me en ese momento, ¿no?, necesitaba yo. Y también he leído, mira, se me olvidó decir, mucha novela de aventura y viajes. Por ejemplo, cada vez que me he ido a hacer viajes, por ejemplo, me fui a Marruecos, pero antes me leí la novela de Tuareg de Vázquez Figueroa. Sí. Me pareció, bueno, una maravilla de novela, de verdad, porque me dio una visión diferente de los Tuareg, la honestidad, los valores tan elevados. Luego, por ejemplo, cuando me leí la de Viracocha antes de irme a Perú, y también cuando iba por las ruinas de Sacsayhuamán, también estaba metida en la novela, ¿no? Sí. Y es mágico. O sea, leerte también novelas así, porque este tipo de novelas de escritura como este hombre, ¿no?, que es, pues, integra, pues, aventura, suspense y tal, y a la vez, pues, historia, están muy chulas, muy chulas. Bueno, perdona, Ana, que te he cortado. Me ha venido a la cabeza y te lo digo. Yo casi todos los autores que he conocido, ¿no?, tenemos una pregunta muy recurrente, ¿no?, que si eres del tipo de escritor de mapa o de brújula. Qué bueno, sí, pues de brújula, de brújula, sí, de brújula total. O sea, yo me dejo llevar por mi inspiración. Si yo un capítulo me lleva a otro, no, pero cuando parto me viene una idea, ya lo he comentado muchas veces, me viene una idea, una palabra, una imagen. Por ejemplo, en el tema de las 5 estaciones de Vivaldi, pues la gente que vino a la presentación lo sabe, pero los que no, pues era una tarde de mayo, estaba lloviendo, me puse mi merienda, un té con galletas, la música de Vivaldi, las 4 estaciones, y mientras merendaba y escuchaba la música, veía pues llover, romántico todo, pues me puse a leer la contraportada del disco, y allí hablaba de que Vivaldi pues era un joven compositor y violinista que había estado gran parte de su vida dando clases en el orfanato de los Hospital de la Pietà. Entonces, y esas niñas habían sido muy famosas en toda Europa, venían aristócratas a escucharlas de toda Europa, y claro, en ese momento yo automáticamente dije, madre mía, cuántas maravillosas historias pueden salir de aquí, ¿no?, de este orfanato. Y ahí fue el arranque de la novela. O sea, me vino una 5ª estación, que es la que la gente tiene que descubrir cuando lea la novela, porque Vivaldi hizo 4. Sí. Y luego me vino un personaje maravilloso, un personaje secundario que tiene mucha fuerza, que es Sor Consolata, la monja vidente, una monja que tiene visiones y que es un personaje muy poderoso, muy potente dentro de la novela. Y entonces, a partir de ahí, me puse enseguida a escribirla. O sea, el tema es que yo, sin saber ni personajes ni nada, o sea, yo no confecciono nada por adelantado. Me senté al ordenador, me puse, eso sí, tengo que tener el título, Ana. Como no tengo el título, yo escribo. Y es verdad, aunque sea un microrelato, tiene que llevar un título. Y entonces, bueno, me puse a escribir y conforme fui escribiendo, pues
por ejemplo, ahora la novela, la vez que está muy, muy ordenada por estaciones y tal, pero yo en realidad empecé a escribir la parte del verano, luego escribí el prólogo, Sí. luego escribí parte del verano, luego me volví a la primavera, bueno, o sea que vamos a ver, que voy escribiendo conforme va viniendo la inspiración, ¿no? Y sobre la marcha pues voy investigando, ¿eh? Yo lo que hago es que, claro, si mi forma de ser, si tuviera que prepararme por adelantado los personajes, las características, todo, la escaleta que llaman, con todas las tramas y tal, es que no lo haría. O sea, no lo haría porque eso para mí es un trabajo más mental. Sí. Y yo No te fluye tanto. No, nada. O sea, yo no puedo prepararme por antelación nada porque me aburriría. O sea, sencillamente, o sea, yo mi sistema de escritura es que yo, como te digo, comienzo y voy escribiendo. Cuando veo que ya no me fluye, pues lo dejo. Cuando me vuelve a fluir, voy investigando, voy haciendo, o sea, va sobre la marcha construyéndose las historias, ¿no? Y me ha pasado con todo lo que he escrito hasta ahora, ¿eh? O sea, con todo. Y vamos, sí que es cierto que cada autor pues tiene sus costumbres y sus cosas, y cada uno fluimos de una manera, y esa es mi manera, ¿eh? No quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es que es mi forma de escribir. Sí, no, a ver, cada uno se monta su proceso de creación y lo importante al final es que le funcione. Eso es, como más cómodo le funciona, ¿no? Claro. Y a mí pues yo funciono así, por ejemplo, es verdad que no tengo horas cuando me pongo a escribir, me agoto porque a lo mejor me pongo a escribir todo el día, me olvido a veces, ahora tengo a mi hija y mi hija me hace la comida, pero porque estos días estoy con una novela juvenil y a mi hija a las 2 me tiene la comida y me llama, mamá, que está la comida, pero cuando estoy sola me olvido hasta de comer, de repente me digo, son las 4 de la tarde, claro, ya las tripas ya no pueden más, ¿no? Sí. Y luego los ojos se me agotan, ¿no? La verdad, porque no soy disciplinada a decir, oye, escribo 2 páginas y me dejo, no, yo si estoy inspirada no puedo cortarlo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso, me pongo a escribir y luego, pues realmente, claro, hay momentos que me agoto mucho. Pero bueno, entra dentro del proceso. Y luego también es verdad que experimento. Vamos a ver, es que es tan maravilloso esto de la creatividad, porque mira, creas vidas en algún lugar de tu mente, esos personajes están vivos. Y de hecho yo cuando termino de escribir una novela, no me viene, o sea, aunque me vengan ideas, no me sale la fuerza de escribirlas porque estoy todavía con esos personajes. Estoy viviendo sus vidas, estoy sintiéndolos. Y, por ejemplo, con Llaman a Tierra del Fuego ha sido la novela que más enganchada me ha tenido, porque es que yo me enamoro de mis libros. de verdad, Ana, yo me enamoro, yo termino y termino tan enamorada de la novela. Y en que se nota muchísimo que escribes con pasión. Y además, yo he leído parte de tus libros y es que se nota muchísimo que lo vives, que lo reflejas en la forma de escribir tan sutil, tan amena, pero con luego también esa carga que tienes interior, ¿no? De todos esos mensajes internos que yo creo que los plasmas a través de los libros. Exacto, sí. Pues es eso, ¿no? Que me enganchan mucho los personajes y, por ejemplo, mira, cuando escribí Llaman a Tierra del Fuego, estuve más de 6 meses todos los días que me buscaba mi momento de estar sola para recrearme con los personajes. Y luego cuando fui a la Tierra del Fuego, porque la novela la escribí antes de ir a la Tierra del Fuego, sí. allí fue una experiencia inefable, ¿no? O sea, no tengo palabras, porque ver cada lugar de los que había descrito, con mis personajes y todo, bueno, esto es tan maravilloso, y yo lo digo para que la gente se anime a que cree, porque cuando creamos tenemos un potencial creativo tremendo todos, ¿sabes? Y bueno, no quiere decir que todo sea para la escritura, cada uno lo tendrá en su campo, sí. En lo que te vaya, ¿no? Pero me refiero que tenemos que desarrollar esa parte creativa nuestra, porque es que somos auténticos dioses. Cuando estamos creando cosas, en la literatura cuando creamos, estamos creando vidas y historias que bueno, si están en un plano de existencia que a lo mejor aunque no sea tangible, no lo podamos ver con los ojos físicos, pero está ahí. Sí, al final creas realidades. Claro, creas realidades. Y esta realidad al final es lo que mueve el mundo, lo que lo hace crecer hacia un lado o ir en otra dirección. Exactamente, por eso decía yo al principio lo de agradecer los libros, porque sin los libros no estaríamos donde estamos ahora. O sea, los libros lo que nos aportan sobre todo, además incluso hasta los que no nos gustan, los libros que llegan a nosotros y dices que malo tal, es que hasta esos nos aportan, porque te hacen tener criterio, te aportan otras cosas, ¿no? Pero quiero decirte que es que son todo. O sea, realmente le debemos mucho, es la transmisión del conocimiento. Sí, yo siempre he pensado, los libros es que al final, ¿qué te aporta un libro? Libertad de pensamiento. Es la libertad de pensamiento, tanto para bien como para, como tú dices, o sea, da igual que el libro sea bueno, te guste o no te guste, pero al final lo que
consigues es la libertad de pensar como tú quieras. Exactamente. Y es eso, ¿no? Dices, elegir una obra, elegir otra, saber por qué camino vas, lo que te gusta, lo que no te gusta. Yo, por ejemplo, mira, al principio, o sea, yo he sido siempre, cuando en mi lectura, no he sido solamente de llevar un libro cara adelante, o sea, mi costumbre, y sigue siendo, es de llevar siempre dos o tres, sí, yo soy también de las tuyas. ¿Tú también? Sí. Entonces siempre tengo un libro en marcha, pues de poesía, otro de ensayo, una novela, o a lo mejor leo, por ejemplo, mira, esta semana pasada me vi la serie de los Romanov, bueno, es un documental sí. Serie, pues enseguida me puse a investigar ciertas cosas que quería saber, ¿no? O sea, yo tengo mucha curiosidad, entonces me apasiona todo y leo de todo. Y a la hora de escribir, pues eso, pues vuelcas lo que ya ha llegado a tu vida, ¿eh? Y yo no tengo ningún autor el que diga, oye, quiero escribir como este. No me lo planteo nunca, porque además eso para mí no es ser auténtico. Y además ya lo decía, mira, Wagner, por ejemplo, el compositor, ya decía que a su discípula Augusta Pons, creo que era así, le decía, lo primero, no imitar a nadie, y sobre todo a mí. O sea, y por ejemplo, Rubén Darío también en sus Palabras liminares, también me acuerdo mucho de él, porque cuando lo leí me llamó la atención que decía, mi literatura es mía en mí, y quien siga mis pasos perderá su tesoro personal. Claro, sí, es que sí. O sea, no, esa gente que yo he visto escritores de mi tiempo que han seguido mucho las huellas, pues, de Posterguillo, de este, del otro, y no han acabado en nada. O sea, tú tienes que ser tú mismo. Tú mismo, sí. Sí, es que al final la literatura, o por lo menos como yo la veo, es volcar, ¿no? Parte de tu esencia, de tu alma en algo. Claro, entonces, claro. Eso es algo tuyo propio que tienes. Es que no puedes copiar, no puedes imitar. Claro, porque mira, tú dices, oye, voy a escribir una obra muy original, pero vamos a ver, ya no es que sea original, es que tiene que ser tuya. Tu obra. Claro. Tiene que ser tu obra. O sea, y ahí destacan los grandes escritores, o sea, los que realmente tienen una voz propia. Que eso es lo más difícil, porque mira, hoy en día se escribe mucho y es fantástico, ¿no? Que la gente, lo que comentaba antes, que haya creatividad, que saque esa parte para que vivamos la vida equilibrada, porque la creatividad tiene que ver con nuestro hemisferio derecho y vivimos mucho en el hemisferio racional. Entonces, lo ideal es integrar los dos hemisferios y abordar la vida desde ahí. Por eso potenciamos mucho la creatividad. Y no sé por qué te lo decía, Ana. Estamos hablando de que cada uno tiene que ser el mismo y a la hora de escribir. Bueno, sí, que a la hora de escribir, bueno, pues eso. Ahora hay muchísimos, se ha puesto mucho de moda todos los talleres de escritura, que está fenomenal, está ayudando a que la gente saque esa creatividad y tal. Pero la gente que quiere hacer eso, lo que tiene que pensar siempre es que tiene que ser el mismo. O sea, no dejarse llevar ni por el profesor que tenga, ni por las tendencias de moda, porque eso es otro factor. O sea, ahora está de moda la novela negra, todo el mundo ha escrito novela negra. Sí. Pues no, cada uno tiene que escribir en ese momento lo que sienta, ¿vale? No porque se lleve y se venda más, es que claro, también vivimos bajo la influencia comercial. Del negocio y de la supervivencia, sí, por desgracia es así. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay mucha escritura hoy en día, pero hay que saber seleccionar. Sí. Y tenemos autores maravillosos, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, con una calidad extraordinaria. Y tenemos que saber elegir, tenemos que saber... Pero bueno, aunque elijamos mal, también es un aprendizaje, y todo aprendizaje nos llena de sabiduría, o sea que aunque metamos la pata, Ana, está bien. Hombre, pero es que forma parte de eso. O sea, yo soy de la teoría o del pensamiento que en esta vida venimos a ser felices y aprender exclusivamente. Exactamente. Y ya está, sí. Para mí igual, Ana, la vida, o sea, la Tierra es el planeta, o sea, es la escuela en la que venimos a aprender a manejarnos en la vida con las emociones, las relaciones personales, y a saber y a descubrir quiénes somos, que somos mucho más que un cuerpo físico. Sí. Y eso yo, en toda mi obra, que hay un hilo conductor que es el de la trascendentalidad, lo intento plasmar, ¿no? Que nos abramos, porque somos mucho más que lo que aparentemente somos un cuerpo físico, vamos, pero somos mucho más mente, emociones, espíritu, esencia, luz, como le queramos llamar. Oye, Emi, te quería comentar, es que justo acaba de escribir mi compañera Alba. Sí. Nada, que le está encantando la entrevista. Y que ojalá pudiera estar aquí. Que no quería comentar nada por ella, ¿no? Porque sí, es que la idea era venir las dos, porque teníamos muchas ganas de entrevistarte. Sí, me lo dijiste y se anuncié a las dos. Sí, pero tiene a la peque así un poco fastidiaica. Ay, pobre. Claro, y se ha tenido que quedar. A cuidarla. Así que nada. Y bueno... Un beso también para Alba desde aquí, Alba. Sí. Oye, estoy súper a gusto y de verdad me gustaría seguir hablando más de una hora contigo.
pero... Que también, Ana, yo a tu disposición. Tengo que recoger al pequeño y si no, no voy a llegar. Así que me parece que nos vamos a tener... No sé ni la hora que es. Pues son menos cuarto ya. Sí, es verdad. Se nos ha pasado el tiempo volando. Estás volando. ¡Ay, qué rollo! Madre mía, el tiempo que hemos estado hablando. Bueno, escucha, yo a la semana que viene, en teoría, no hacemos programa. Pero vamos, que si te apetece que continuemos con la entrevista, podemos hacerlo, ¿eh? Bueno, sin problema. Pues nada, te cojo la palabra. Lo que pasa es que el miércoles que viene tengo dentista. Uy, qué lástima. Tengo dentista, me van a sacar una muela. O sea que... Pero bueno... volveremos a hablar seguro. En otra ocasión, si quieres, lo volvemos a hacer porque podemos sacar mucho más rollo. Es que, claro, esto es muy por encima. Claro. Pero, bueno, espera... que yo también estoy disfrutando mucho hablando contigo. Antes de que se me olvide... ¿alguna novela ya en marcha? Bueno, pues, porque has comentado que una juvenil. Bueno, es que tengo ya la tercera de la trilogía. Las 5 estaciones de Vivaldi es la segunda de la trilogía. Segunda, sí. Vale. Y la tercera la tengo ya, que ya está muy muy preparada ya. Que ya la revisé en el confinamiento y está preparada para salir, que saldrá cuando tenga que ser en su momento, ¿no? Sí. Y ahora empecé a escribir una novela juvenil, que no es que tuviera intención de escribir una novela juvenil, pero como te digo que me vienen las cosas así, de repente tal, y me dejo fluir, ¿no? Entonces, pues estoy disfrutando mucho con ella también. No sé cómo quedará, pero bueno, de momento ahí estoy. Pues nada, mucho ánimo y déjate llevar, que las cosas te salen bien. Sí, yo me dejo llevar, además, lo tengo clarísimo. Bueno, pues Ana, gracias por todo, de verdad. Gracias a los escuchantes de Radio Buñol, a toda nuestra gente, que os queremos mucho. Gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Ana, y a Alba, por este programa tan estupendo. Y gracias a ti por estar aquí con nosotros y con todos. Pues nada, adiós, pues, adiós. Un placer, Emi. Un placer, igualmente, adiós. Hasta luego. Un besazo de luz. Bueno, compañera, la verdad es que os ha faltado tiempo por todos los lados, ¿eh? Sí, no, pero es que ya te digo, increíble. Ha habido un momento que digo, voy a mirar se ha iluminado y digo, voy a mirar el reloj para ver la hora, porque como de normal se pone aquí en la pantalla, pero está apagada y digo, ostras, digo que me voy a tener que ir, vamos a tener que dejarlo así a medias. Pero bueno, lo dicho, como ya comentaba, queremos hacer entrevistas y darle voz a todos los autores de aquí, de Buñol y de la zona. Yo conozco a la mayoría. No obstante, iré intentando conseguir números, pero si a alguien le apetece venirse aquí a hablar de algo que está escribiendo, por supuesto, invitadísimo. Y nada, Rodrigo, sintiéndolo mucho, me voy por patas. Un saludo y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Compañera.